Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a despertar muchísima curiosidad e intriga. Vamos a hablar de sorpresas. Y no cualquier tipo de sorpresa, sino de esas que te dejan sin aliento, de las que te hacen creer en la magia de las relaciones, de las que te hacen suspirar. Prepárense porque vamos a desentrañar un evento que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, algo que involucra a dos nombres que seguramente ya tienen en mente, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, vamos a hablar de cómo Can Yaman sorprendió a Demet Özdemir con un mar de rosas. ¿Suena romántico? ¿Suena épico? Pues agárrense porque los detalles son aún más impactantes. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada día somos más y más una gran familia, y no querrán perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para estar siempre al día. Ahora pongámonos cómodos y viajemos juntos a ese momento que ha cautivado a tantos. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su presencia magnética, y Demet Özdemir, la talentosa y encantadora actriz que ha conquistado corazones, son dos figuras que siempre han estado bajo el escrutinio público, no solo por su trabajo en la pantalla, sino también por los rumores y la conexión que siempre se ha sentido entre ellos. Y este evento en particular, la sorpresa con el mar de rosas, ha sido uno de los puntos álgidos en esa historia. Imaginen la escena: Demet, quizás después de un largo día de grabaciones o en una ocasión especial, abre la puerta o entra a un espacio y se encuentra ¿con qué? No se trata de un simple ramo de flores, ni de dos o tres. Estamos hablando de un despliegue floral de proporciones épicas, un verdadero océano de rosas que inunda el lugar. Piensen en el impacto visual, en la fragancia que debió envolverla, en la pura magnitud del gesto. Este tipo de sorpresas no ocurren todos los días, ¿verdad? Y lo que lo hace aún más fascinante es el trasfondo. Can Yaman, con su conocida personalidad audaz y apasionada, no es alguien que se ande con rodeos. Si decide hacer un gesto, lo hace a lo grande. Y este mar de rosas para Demet Özdemir es la prueba fehaciente de ello. Se dice que Can quiso celebrar un éxito particular de Demet, o quizás un cumpleaños, o simplemente quiso demostrarle cuánto la valora y admira. Lo importante aquí no es tanto el motivo exacto, que a veces se mantiene en un halo de misterio romántico, sino la intención y la forma en que se materializó. Un mar de rosas no es solo un regalo, es una declaración. Es decir, estás en mi mente, te admiro, te quiero y quiero que te sientas especial de una manera inolvidable. Y para quienes siguen de cerca sus carreras, saben que la química entre Can y Demet traspasa la pantalla. En Erkenci Kuş, su colaboración fue tan exitosa que se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca e internacionalmente. La forma en que interactuaban, la chispa en sus miradas, la complicidad que demostraban alimentó las esperanzas de sus seguidores de que esa conexión fuera real también fuera de los sets de grabación. Y gestos como este mar de rosas, aunque puedan ser interpretados de diversas maneras, sin duda alimentan esa narrativa de una relación especial. Analicemos un poco la psicología detrás de un regalo así. Un mar de rosas no es solo una acumulación de flores. Representa una inversión considerable no solo económica, sino también de planificación y dedicación. Alguien tiene que conseguir esa cantidad de rosas, asegurarse de que estén frescas, organizarlas de manera espectacular, coordinar la entrega. Todo este esfuerzo demuestra que la persona que lo da ha puesto tiempo y energía en hacer algo verdaderamente memorable para el destinatario. Y para Demet, recibir algo de esta magnitud, seguramente debió sentirse como una princesa, envuelta en un ambiente de ensueño creado especialmente para ella. Además, el simbolismo de las rosas es universal. El rojo en particular simboliza el amor apasionado, el deseo, el respeto profundo. Si las rosas eran de ese color, el mensaje se vuelve aún más potente. Imaginen a Demet caminando entre ellas, sintiendo el aroma embriagador, el tacto suave de los pétalos. Es una experiencia sensorial completa, diseñada para abrumar de felicidad y gratitud. Y las redes sociales, por supuesto, se inundaron con las reacciones. Aunque no siempre se tienen imágenes directas de la sorpresa en sí, sí hubo comentarios, especulaciones y el eco de la noticia que confirmaba la magnitud del gesto. A veces en el mundo de la fama, donde todo parece muy calculado y profesional,
estos momentos de espontaneidad y generosidad genuina resuenan con fuerza. Demuestran que detrás de las cámaras, detrás de los personajes hay personas con emociones reales, con la capacidad de expresar su afecto de maneras grandiosas. Can Yaman con este acto demostró ser un romántico empedernido, alguien que no teme mostrar sus sentimientos y que sabe cómo dejar una huella imborrable. Y pensemos en la repercusión que tuvo. No solo en The Met, sino en el público. Para muchos de sus fans, este fue el momento en que se confirmaron sus sospechas o esperanzas. Fue la validación de esa conexión especial que muchos sentían entre ellos. Se compartió en todos los portales de noticias de espectáculos, en los foros de fans, se convirtió en un tema de conversación recurrente. Es el tipo de evento que trasciende lo personal y se convierte en parte de la historia de sus carreras y de su relación pública. Es interesante también considerar el contraste. Por un lado, tenemos la imagen de Can Yaman, el actor carismático, a menudo asociado con roles de galán. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz consolidada con una carrera impresionante. Y en medio de esta imagen pública, surge un gesto tan íntimo y a la vez tan espectacular. Este mar de rosas no es solo un regalo, es un mensaje enviado a través de un lenguaje universal, el del amor, la admiración y el reconocimiento. Para Demet, recibir un gesto así debió ser abrumador, en el mejor de los sentidos. Es una forma de decirle, eres importante para mí, te veo, te valoro y quiero que lo sepas de la manera más impactante posible. En un mundo donde a menudo las muestras de afecto pueden ser sutiles, un mar de rosas es una declaración audaz y hermosa. Nos recuerda que todavía hay espacio para la grandiosidad en las expresiones de cariño, para esos gestos que van más allá de lo esperado y que dejan una marca imborrable en la memoria y en el corazón. Y volviendo a la conexión que mencioné antes, es innegable que este tipo de acciones refuerzan el vínculo entre dos personas, tanto en la esfera pública como privada. Para los fans, es un recordatorio de que la magia puede existir, de que las conexiones profundas pueden manifestarse de formas sorprendentes. Can Yaman con este mar de rosas, no solo sorprendió a Demet, sino que también encantó a millones de personas que siguen sus pasos y que admiran su relación. Es un acto que habla de valentía, de generosidad, de un espíritu romántico que, a pesar de las presiones y la exposición de la vida pública, se atreve a expresar sus sentimientos de una manera tan abierta y deslumbrante. Nos enseña que a veces, los gestos más simples y a la vez más elaborados, son los que realmente dejan huella. Un mar de rosas, en su sencillez floral y en su complejidad logística, se convierte en un símbolo de un afecto profundo y de una admiración sincera. Y la pregunta que queda en el aire, y que seguramente muchos de ustedes se están haciendo, es ¿qué significó realmente para Demet? Si bien ella misma compartió su sorpresa y gratitud, la intimidad de esos momentos siempre guarda un matiz personal. Lo que sí es seguro es que este gesto de Can Yaman es uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria colectiva de los seguidores de ambos artistas. Es una historia para contar, un ejemplo de romance en el mundo del espectáculo que inspira y emociona. Hemos explorado la magnitud del gesto, el simbolismo de las rosas, la posible intención detrás de este acto romántico y la repercusión que tuvo. Can Yaman, con su característico estilo, supo crear un momento inolvidable para Demet Özdemir, un mar de rosas que sin duda inundó sus sentidos y su corazón. Este evento nos recuerda que incluso en la vorágine de la fama, hay espacio para gestos de amor y admiración que son verdaderamente grandiosos. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante episodio en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las sorpresas románticas y que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece este gesto de Can Yaman? ¿Creen que es una muestra de amor genuino o solo un acto público? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, para que sepamos que les encanta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que también se enteren de esta increíble sorpresa. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, de verdad que aprecio mucho su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más historias y sorpresas. Hasta la próxima.